A la espera de su carta para Hogwarts, terminó de politólogo, especialista en la coyuntura electoral de la comarca, el Juego de Tronos en Poniente y los intentos de reforma del Ministerio de la Magia. Estaciona el dragón para su columna, Mauro Casa. Sobre el independentismo y los nacionalismos de diverso tipo, a mí siempre se me ha resultado muy difícil tener una postura política coherente. Digamos que me generan como una inquietud intelectual importante el decir, bueno, debería haber una suerte de principio, algo que uno pudiera decir a nivel más profundo, más no solo de la coyuntura, del meramente esto me gusta, esto no me gusta, esto me cae mejor, esto me cae peor. Si uno está más o menos a favor o en contra de esto, de cada vez que surge un movimiento regionalista, separatista, independentista, ¿no? Cómo uno se tiene que posicionar ante eso, ¿no? Cómo analizarlo políticamente, sobre contra qué compararlo, para ver si eso es legítimo o más o menos legítimo. Y bien, la columna va a tratar un poco sobre eso, sobre todo interrogantes al respecto, ¿no? Wikipedia, bien sencillo, para arrancar. Independentismo, ¿a qué me refiero cuando hablo de independentismo? Bueno, una corriente política, derivada generalmente del nacionalismo, que propugna la independencia de un territorio respecto del estado en el que se circunscribe, ¿no? Básicamente es eso. Se funda en la idea o en la presunción de que el territorio que se quiere independizar es una nación, aludiendo a una historia, a una cultura propia, y afirma que, y esta es la parte más importante, dicha nación no alcanzará su máxima plenitud mientras continúe formando parte del estado del que se quiere independizar, ¿no? Eso sería como básicamente la definición de independentismo. ¿En qué elementos suelen basarse los independentistas para esto? Para poder decir que su nación, que está dentro de un estado, no lograría la plenitud dentro de ese estado, tal como estaría en ese momento. Bueno, generalmente hay elementos que se repiten. Puede haber una multiplicidad de factores, pero los que siempre se suelen repetir son el idioma. Digamos, se trata generalmente de idioma de una característica que es propia, diferenciadora de una población respecto al estado del cual se quiere independizar. Y generalmente los independentistas dicen, bueno, el idioma constituye una prueba de que las diferencias que existen son importantes y que el desarrollo y mantenimiento del idioma requiere la independencia de la nación, si no el idioma está destinado a desaparecer. Por otro lado, la religión a veces es un elemento que aparece, no siempre, pero muchas veces las diferencias religiosas entre diversas zonas de un país pueden motivar el surgimiento de un independentismo, especialmente si una de las religiones existentes tiene privilegios o si la religión minoritaria siente que la religión mayoritaria tiene privilegios. Y un aspecto que es el que para mí me resulta más polémico, pero que también siempre está presente en las discusiones independentistas, y a esto me voy a referir más adelante, son los aspectos económicos, ¿no? El independentismo suele tener un importante componente económico, ¿no? Muchas veces las regiones justifican la independencia justamente considerando que la administración económica sería más favorable a su población si ésta fuera independiente. Se justifica también muchas veces que hay discriminación económica que sufre un pueblo que anhela la independencia respecto a otros componentes del Estado, y hay un argumento que es interesante también, que es como un argumento básicamente descentralizador, pero que está llevado como al extremo por los independentistas, que es decir, que las estructuras sociales superiores, el Estado más a nivel genérico del que se quiere independizar, no debe interferir en la vida interna de un grupo social inferior del territorio que desea independizarse, sino que los grupos cuanto más cercanos los niveles políticos a la gente son más capaces de administrar porque están a una menor distancia, digamos, de los ciudadanos. Al estar a una menor distancia pueden administrar de manera más eficiente y más de acuerdo a lo que serían los intereses de esa población. Y lo que suele suceder es que suele prevalecer entre los grupos independentistas en las regiones del independentismo. Suele haber ciertos recursos o cierto poderío económico subyacente o explícito que son importantes a las pretensiones de los independentistas, ¿no? Esto no es algo menor y lo nombraremos más adelante. ¿Qué han hecho los independentistas? Bueno, a lo largo de la historia los independentistas han logrado su independencia o no, ¿no? Ya bien nos enseñaban en la escuela la independencia que logramos nosotros respecto al Imperio Español y otras independencias que han surgido a lo largo del mundo, particularmente
en el siglo XX los independentismos han tomado dos formas, ¿no? Una forma de lucha armada, una forma más bien de resistencia pacífica o de lucha política por las vías democráticas de intentar conseguir sus objetivos. En ciertas ocasiones hay facciones del independentismo que apoyan organizaciones que pretenden lograr la independencia mediante acciones violentas, acciones que pueden ser contra los bienes del Estado o contra sus ciudadanos, ¿no? Atentar contra la vida de las personas, sean estas civiles, militares u otras, que componen el Estado Mayor del que se quiere independizar. Este ha sido notoriamente el caso de ETA en País Vasco durante unas cuantas décadas y del IRA en Irlanda también durante varias décadas hasta su desarme, ¿no? Estas organizaciones, que siempre son sectores, son facciones dentro del independentismo, bueno, suelen justificar sus acciones mediante el rechazo de la autoridad del Estado del cual se quieren independizar o como respuesta a lo que ellos consideran una opresión política, militar, policíaca del pueblo al que consideran defender, ¿no? Justifica la acción armada respecto a que ya están viviendo una situación de opresión que es la de la policía o el ejército del Estado del que se quieren independizar. De todos modos, bien, la actuación de los estados también, de los estados grandes respecto a sus sectores que se quieren independizar también ha sido variada, ¿no? Existen casos extremos como China, ¿no? Que ha atacado violentamente cualquier tipo de independentismo no violento en el Tíbet, ¿no? Lo ha reprimido de manera cruenta. También es el caso de Irlanda del Norte, ¿no? Donde, bueno, las actuaciones violentas e indiscriminadas muchas veces de la policía, del Ulster y del ejército británico en los años 70 y 80 fueron básicamente lo que propulsaron en mayor medida el apoyo y el crecimiento del IRA. Fue igualmente muy fuerte el caso de España en los 80 y principios de los 90 con la formación de los GAL, estos grupos que anti-ETA, que bueno, que se descubrió con el tiempo que fueron apoyados y financiados por el propio gobierno socialista español de Felipe González. En Reino Unido también Margaret Thatcher, sin incurrir, digamos, no solamente incurriendo en la violencia física y policíaca, también se incurría en una violencia de tipo simbólico prácticamente total. Margaret Thatcher le prohibió en el año 1988 que se pudiera escuchar la voz de cualquier dirigente independentista irlandés en la televisión británica, ¿no? Todos los dirigentes, incluso los de los partidos políticos legales, como era Sinn Féin, un partido independentista, pero bueno, un partido político que no apoyaba el terrorismo, bueno, no se lo podía escuchar en televisión. Lo cual imagino favorecería también el terrorismo, la postura radical. Sin duda, ¿no? Podemos decir que básicamente no hay que ser un politólogo muy ducho para darse cuenta que estas acciones son las que engrosan en mayor medida los radicalismos, ¿no? Como alguna vez se dijo acá en Uruguay, Pacheco fue el mayor reclutador de tupamaros, digamos, y algunos han dicho que los tupamaros han sido los mayores reclutadores de pachequistas. Pero bien, algo de eso suele ocurrir en estos países. Pero abramos la discusión en unos minutos, ¿no? Porque hasta ahora son todo obviedades las que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece interesante ir a la discusión más como, en algún sentido teórica, pero bien clara. ¿Qué es decir? ¿Qué es un país, no? ¿Qué es un país? Un país, bueno, según el derecho internacional, un país debe reunir tres elementos, básicamente. Debe tener un territorio, debe tener una población y un gobierno autónomo capaz de ejercer la soberanía sobre el conjunto de ese territorio y el conjunto de esa población. Se aprende en formación ciudadana en el liceo. No sé si sigue existiendo formación ciudadana, a mí me enseñaron en el tercero liceo, ¿no? Educación cívica. Educación cívica en la época de los milicos. Social y cívica. Yo la tuve. Yo también. Muy bien, el liceo se llama formación ciudadana. Eso es un país. A la vez, los países esperan, o básicamente también suelen tener, el reconocimiento de la comunidad internacional, ¿no? Más allá de esto, los países suelen ser reconocidos por otros países. Ese reconocimiento de la comunidad internacional no es un aspecto tampoco absoluto, digamos, no es un aspecto indispensable, ¿no? El reconocimiento tiene un efecto político, declarativo, que le suele dar también legitimidad a ese país, pero bueno, la existencia de un Estado estrictamente solo depende de la voluntad de la población de una región determinada de constituirse como Estado. Entonces, el derecho de la libre o autodeterminación de los pueblos es el principio al que suelen apelar los independentistas en todas partes, ¿no? Es un principio del derecho internacional. ¿Qué es la autodeterminación? Es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo económico, social y cultural y a estructurarse libremente sin injerencias externas. Es un principio fundamental del derecho internacional público que tiene un carácter inalienable y genera obligaciones sobre los demás estados, ¿no? Invocando la autodeterminación de los pueblos es que un país puede decir, hey, no me invadan, digamos, no me puede rechazar la violencia de otro país o la invasión de otro país. No obstante, este principio que a priori uno lo lee y dice, sí, ok,
está bien, la autodeterminación de los pueblos, está correcto, tiene un carácter especialmente polémico. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto una tensión, un conflicto que existe entre este principio del derecho internacional, de la libre determinación de los pueblos, y el principio de la integridad territorial de los estados, que es otro principio del derecho internacional, que también es ampliamente reconocido en el mundo, que es decir, la integridad territorial refiere a que al derecho y al deber inalienable de un estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior o de quienes pretendan el separatismo, de quienes pretendan violar esa soberanía del estado sobre ese territorio. Entonces, ¿en qué quedamos? Como siempre, el derecho nos plantea este tipo de dilemas y nunca los resuelve, ¿no? ¿Tienen más derecho los pueblos, sea lo que estos sean? Primero, ¿hasta qué tiene que tener un grupo para poder reclamar ser pueblo, ¿no? Ser un pueblo distinto al pueblo mayor que lo comprende. ¿Y tienen más derecho esos pueblos, en el sentido de que, bueno, a decidir salirse, digamos, del Estado, o prevalece el derecho de los Estados a mantener su territorio unificado, ¿no? Ahí no hay respuestas claras, digamos. Es en el caso a caso. Generalmente estas cuestiones nunca se pueden dirimir desde lo formal, terminan siendo, se dirimen desde lo político, ¿no? Terminan siendo, no hay una respuesta clara. Lo que sí hay una respuesta que a mí me parece interesante, que sí da el derecho internacional, es decir, la respuesta es que el derecho de autodeterminación no se articula exclusivamente con la fórmula de la independencia, sino que puede articularse en independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, cualquier forma de relación conforme a las aspiraciones de ese pueblo, reconociendo los principios establecidos de soberanía e integridad territorial. Eso es lo que contestan los abogados. No, bueno, autodeterminación no quiere decir que tengas el derecho a irte y a romper el país. Autodeterminación quiere decir que tenés el derecho a que el Estado en el cual estás te reconozca ciertos niveles de autonomía en mayor o menor medida y te los ganarás en la cancha. Tenés derecho a un alcalde. Tenés derecho a un alcalde, pero no a irte. Algo así. A la vez, por lo que venía diciendo, no se suele confundir muchas veces el derecho de autodeterminación como un aval para que la independencia, para la independencia de un territorio. Pero bueno, el derecho internacional dice que el ejercicio de la autodeterminación para separarse unilateralmente de un país solo está reconocido en los casos de dominación colonial, digamos, ahí sí se le reconoce, bueno, la autodeterminación implica la separación de la potencia colonial, a pueblos sometidos al yugo, la dominación o la ocupación extranjeras, ahí también se le reconoce, bueno, sí, ese Estado tiene derecho a autodeterminación, implica independencia, u oprimidos por una ocupación militar, o determinados grupos a los que se les impide el acceso al autogobierno para conseguir su desarrollo, digamos, grupos que fueran sistemáticamente excluidos por sistemas tipo apartheid, ¿no? Por lo cual, llegado a este punto de la discusión, la única conclusión a la que a mí al menos me resta arribar es que básicamente los independentismos son más o menos legítimos, o son buenos o malos, es una cuestión de piel. Digamos, es como dice Nicky Vainilla en su canción, es una cuestión de piel. ¿Por qué? Porque ahora yo les tiro, ¿no? Por ejemplo, los Kelpers en las Malvinas. Los Kelpers en las Malvinas, los Kelpers en las Islas Falkland, ellos sostienen que tienen derecho a la autodeterminación como pueblo y que la nación argentina, digamos, no tiene derecho a anexionarse a ese pueblo que se considera a sí mismo una comunidad con su cultura, su idioma, su religión, sus valores propios, y que están, bueno, y que viven ahí, digamos. Yo desde mi piel te digo que los introdujeron ahí. Exactamente, ahí es una cuestión de piel. Yo que digo, no, las Malvinas son argentinas, porque eso es un enclave colonial. Pero de hecho los Kelpers se denominan, digamos, y se separan de los británicos. Los británicos. Ellos no se dicen británicos. No son británicos, ellos son Kelpers y pertenecen, digamos, a la Falkland. Exactamente, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque claramente, porque en muchos casos es fácil, digamos, las personas de izquierda generalmente, la sensibilidad de izquierda tiende a ser más cercana con los independentismos y las autonomías, y uno como más o menos persona de izquierda dice, bueno, sí, a mí los vascos me parece bien que se independizaran, yo qué sé, los escoceses si se quieren independizar me parece bien, porque porque el Reino Unido se sabe que es una potencia colonial, y yo qué sé, y deben de haber, y los forrearon toda la vida a los escoceses, entonces me parece bien, pero hay otro, entonces es simplemente una cuestión de piel, porque yo te digo, bueno, los Kelpers, en ese caso ahí me parece que no. En otro lado, no sé, los autonomistas de la media luna boliviana, ¿se acuerdan en su momento cuando en Bolivia tenías esas 4 provincias, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que decían y sostenían que ellos no tenían que formar parte del Estado plurinacional boliviano de Evo Morales, porque ellos eran otra cosa, por así que, obviamente yo lo veo de afuera y también digo, estos son los chantas, esto es lo que no quieren, estos son la región rica de Bolivia que no quiere cargar con el peso económico de la paz y de Sucre. Bueno, como Cataluña y País Vasco, ¿no? Exactamente, lo que se
ha legado estos últimos años de crisis española respecto a los vascos y a los catalanes, ¿no? Es que en realidad, digamos que el separatismo catalán y de País Vasco viene de hace muchísimos años, de hace siglos, ¿no? Cuando en realidad se conforma el Estado español, los que perdieron con esa conformación del Estado fueron las élites burguesas comerciales de Cataluña y País Vasco, que en realidad les servía por una cuestión económica, nada más que por eso, que fueran un país independiente, pero digo, de ahí viene el independentismo. Claro, pero ponele a mí ahí se me generan conflictos, ¿eh? Claro. Por ejemplo, yo ahora estuve en Cataluña, ¿no? Y yo iba con esa idea, ¿no? Decir, esto es lo que quieren. En realidad los catalanes son los más ricos de España y no quieren cargar con Andalucía, con Galicia, con las zonas más pobres de España. Pero bueno, pero tú te metes ahí y en realidad empezás a ver los museos y todo, y los tipos, es verdad, tienen una lengua independiente, o sea, históricamente fueron... Se malhumoran si les Claro, y fueron españoles a la fuerza, o sea, vienen teniendo rebeliones y levantamientos contra la unificación de la corona desde la Edad Media para acá. Entonces hay dice, un sentido de identidad y una cultura. hay un sentido de identidad, yo qué sé, ¿por qué no pueden ser independientes? O sea, pero como que son las dos cosas, ¿no? Los vascos, ¿no? A mí me parece que el País Vasco evidentemente no tiene nada que ver con el resto de España, pero el punto es que esto siempre termina resolviéndose en el caso a caso. Claro. Y es una cuestión de piel, simplemente, ¿no? Porque cuando me lo dicen los bolivianos, les digo, jódanse, sean parte de Bolivia y paguen impuestos para que el resto de los bolivianos tengan más recursos. Sí, en el caso de quienes querían independizarse del Estado boliviano, se alegaban razones culturales que eran ridículas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un debate una vez y decían, no, porque tal palabra nosotros la decimos de otra manera. Ni siquiera había un argumento muy sólido desde lo cultural, pero no ponían lo económico. Claro. Es decir, ahí sí había una diferencia. Ellos se escudaban en algo cultural que era falaz, que era ridículo, pero no decían, es que queremos toda la plata, nosotros somos los más ricos. Y un independentismo que se le surgió los últimos, el año, digamos, en el que entró en el gobierno. Entonces, digamos, ahí se dieron cuenta de que en realidad eran una cultura distinta y que querían ser independientes. Yo creo que ahí subyace un poco la discusión, ¿no? Cuando hay cuestiones culturales, históricas. Pero ¿quién define? ¿Quién tiene el culturalómetro de decir? A ver, estoy tratando de dar. A mí me duelen los temas cuando no se pueden resolver con una norma. ¿Cómo se mide? A mí me estresa cuando no sé cómo medir algo. Claro. Tengo eso. Si bien nuestro profesor de metodología 2, Gustavo de Armas, decía todo es medible. Todo medible. Yo no sé cómo se mide. Hay que establecer protocolos, normas. Claro. A mí cuando no puedo decir, entonces la conclusión es que yo decir, bueno, tengo que resolver caso a caso, los voy viendo y te digo, los chechenos de Rusia, no, eso sí, porque poner que Rusia es un imperio de mierda que toda la vida los reprimió, en Georgia también, y bueno, y en otro lado no, y Bolivia no, y si los Kelper que se jodan. Para mí también hay una variable que influye, que es qué tan violento sea ese movimiento separatista, ¿no? A mí en particular yo creo que en el caso de caso de los vascos, digo, también ETA en particular es una organización que tiene la antipatía de todo el pueblo español. Claro. A ETA lo que la mató fue ETA, en realidad. Sí, es decir, al independentismo vasco ETA le hizo mucho daño, pero también el Estado español hizo una represión histórica y tremenda sobre los vascos toda la vida. Exacto. Entonces es el huevo y la gallina y no tenemos respuesta. Yo lo que digo, Mauro, es ¿para qué hiciste una columna que no tiene una respuesta? Yo espero respuestas. Ahora cómo terminamos el programa. Claro, me voy mal a mi casa, voy llorando. ¿Cómo que no? Mauro se ofrece a arbitrar cada cosa. Yo sí, uno por uno, es una cuestión de piel. Simplemente, lo último que es decir, es interesantísimo, y esto ya no es motivo de la columna, cómo estas luchas se articulan, obviamente, después con el eje izquierda-derecha, ¿no? Hay países donde esto es interesantísimo, como en España, en las regiones españolas, donde, bueno, el que es independentista, en realidad, lo único que quiere es que gane independentista, no les importa, votan indistinto a la izquierda o a la derecha, le da lo mismo Izquierda Republicana de Cataluña que el CiU, o les da lo mismo Partido Nacionalista Vasco que Bildu, porque, bueno, el independentismo termina siendo un eje mucho más profundo. Claro. Pero hay momentos, es como momentos que brota como el eje principal de la política y momentos donde se subsume más al eje izquierda-derecha. Por ejemplo, en esta época de crisis tan fuerte pareciera que el eje izquierda-derecha resurge, sea, muy fuertemente en España, ¿no? Los sectores más independentistas, las zonas independentistas terminan haciendo un voto que no va por ahí. Cuando gana, cuando la izquierda vuelve a ganar la alcaldía de Barcelona después de tantas décadas, no sé qué, ahí como que en realidad cuando gana Barcelona en Comú, es una candidata que no tiene un discurso claro sobre el independentismo. No tiene ella dice derecho a decidir, pero dice que en realidad es ilegal hacer un referéndum en estas condiciones. Claro. O sea, como que a mí lo que me parece es que igualmente se llegan a dar como coaliciones de lo más curiosas, ¿no? En el caso de Cataluña tenemos la Convergencia de Unión, que es un partido claramente de derecha catalana, conservadora, que gobierna en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña. Y solamente gobierna en coalición con ellos porque en lo único que coinciden, que para nosotros en realidad es un detalle, pero para ellos es fundamental, lo más importante, es que en realidad ambos quieren que Cataluña sea un país. Exacto.